generalmente uno puede planificar mensualmente, puede planificar una unidad didáctica, 8 clases, 16 clases, lo que uno quiera. Lo que sí va a tener una flexibilidad, pero tengo que tener uno habla generalmente, nosotros hablamos mucho de la planificación como una hipótesis de trabajo. Si yo tengo una hipótesis, quiero que pase algo con lo que voy a hacer, con lo que voy a abordar con mis alumnos. A veces resulta, a veces cambio del todo, a veces doy todo y a veces no, un poquito más. Lo importante es que yo tenga una intencionalidad y que sepa qué quiero que aprendan en ese momento y pueda llevarlo a cabo, ¿no? Y obviamente siempre teniendo, como les decía, en el centro a los alumnos y a las alumnas. Por eso la, 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 la planificación es flexible. Y esto no quiere decir que yo no planifique. Yo siempre digo lo mismo, la planificación, yo voy al supermercado y hago una lista para ver que no olvidarme de cosas, sino eso es una planificación. Bueno, en las clases sucede lo mismo. Yo no puedo ir sin saber qué voy a hacer. Yo necesito tener un orden y tener una planificación para que me permita justamente poder acceder a lo que yo quiero, y lograr lo que quiero, que es que en esa clase sucedan cosas, que que el alumno se vaya con dudas, con preguntas, que tenga un conocimiento, que haya aprendido algo, que se interrogue, todo lo que yo quiero que suceda, ¿no? Por ese lado. No sé si contesté. Sí, sí, perfecto, vale. Ahí también pensar en esto y entrar un poco en el marco de lo institucional, ¿no? Cómo nos posicionamos como profesores y profesoras en el marco de lo institucional, si el espacio en el que nos movemos en la institución nos posibilita, qué cosas nos posibilita, ¿no? Y ahí también un poco pensarnos en el marco del trabajo interdisciplinario, que es algo que les interesa a los estudiantes, ¿no? A mí me con respecto a cómo se posiciona y cómo posiciona el área frente a esa institución y a todo el equipo docente que lo acompaña, ¿no? Y al equipo de conducción. Es decir, uno comienza a hacer proyectos interariales, comienza a participar de lo que es el entramado institucional, comienza a comprometerse con la institución y el imaginario cambia. Entonces después a nadie se le ocurre pensar en un proyecto transversal sin incluir a la educación física. Entonces eso depende de cada uno y cómo trabaja con el otro, ¿no? Y me parece que en eso hemos dado cuenta, la educación física es una modalidad, está en todos los niveles educativos. Nadie puede objetar que la formación corporal y motriz tiene que estar en toda la formación. Entonces es imposible pensar un trabajo en una institución donde la educación física no sea llamada. Entonces ahí me parece que donde el trabajo lo hacemos nosotros como docentes, y el lugar que le queremos dar nosotros. Ahí hay mucho del trabajo propio, ¿no? Y esto obviamente, y me parece que tenemos puntos en común con todas las áreas, que eso es lo importante y por eso tenemos tanta potencialidad. Algunos estudiantes han preguntado sobre los proyectos especiales, ¿no? Esta idea de generar situaciones que por ahí no están en la institución, como los campamentos, las competencias deportivas y la inclusión de nuevas líneas en el marco de la educación física, como por ejemplo son los juegos y los deportes alternativos, ¿no? En eso que... Mucho tiempo la educación física la educación física siempre ha tenido que luchar contra legitimar sus saberes, ¿no? Entonces uno pensaba que un campamento no era un saber tan propio y tan legítimo como aprender prácticas del lenguaje o lo que tenía que ver con ciencias naturales, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se ha dado esta construcción? Bueno, de un tiempo a esta parte hemos hecho la verdad que hemos luchado, todos los profesores de la provincia, hemos luchado con respecto a esos saberes. Y
cuando uno aborda proyectos que tienen que ver con el ambiente, proyectos que tienen que ver con los encuentros deportivos, lo importante es justamente demostrar la importancia que tienen a esa formación integral de los alumnos, ¿no? Yo creo que cualquiera que ha participado de un campamento, cualquiera que ha participado de un encuentro deportivo, cualquiera que ha participado, para los alumnos son momentos diferenciados, y eso es lo que hay que hacerle entender a los otros docentes, al equipo directivo. Por eso es un trabajo de docente, en forma conjunta, y además que los alumnos también comprendan la importancia que tienen esos saberes y esas experiencias. Durante una época el tema de los campamentos lo daba más por el tema de la responsabilidad civil, si esto de la salida educativa y todo lo demás. Bueno, ha habido un trabajo bastante importante para ver la importancia de lo que es el trabajo en el ambiente y todo lo demás, sobre todo con la ecología. Uno siempre tiene que, cuando pareciera que lo corporal no fuera importante, también el poder apoyarse en otras áreas es importante. Finalmente, un campamento visto solamente desde ir a hacer una carpa, a veces no le parece a otro que fuera importante. Ahora visto desde el punto de vista de conocer la naturaleza, ver lo que es la ecología, la importancia del cuidado del ambiente, cómo se relaciona, ahí parece ser que obtiene más importancia un campamento en sí. Y estas prácticas, hace un tiempo ya, la educación física en su concepción ha adquirido esta concepción de prácticas, ¿no? Y acá es donde entran todo lo que tema de los juegos alternativos, los deportes alternativos, u otro tipo de prácticas, que en tiempos, ustedes son todos muy jóvenes, ahí como dijo Fabiana, yo estoy más al borde de la jubilación, en otro momento no hubieran sido nunca admitidas en la educación física. Pensar en una educación física que admitiera una murga, pensar en una educación física que admitiera una gimnasia como un hip hop, como pasa en las escuelas orientadas en educación física, hay prácticas que no se hubieran imaginado, pero al tomar la educación física como una práctica social verdaderamente, y hablar de prácticas corporales, y hablar en ese contexto tan histórico que tienen, y hablar de prácticas deportivas, prácticas ludomotrices, ¿qué permite incluir en la educación física? Cualquier práctica corporal que se dé en la sociedad. Y eso es tomado como un objeto cultural y como un contenido de la educación física. Entonces permite el ingreso a esta cuestión tan pedagogizada que tenía la educación física, y la permite dentro del diseño curricular, a poder abordar cualquier tipo de práctica corporal, porque también nos pertenece como objeto cultural. Entonces, los juegos y deportes alternativos marcan también esto, que son en realidad, cuando uno analiza los juegos alternativos tienen las mismas lógicas, ¿sí? Tienen los mismos componentes, elementos constitutivos, lo que pasa es que tienen características diferentes, una de las cuales, la perspectiva de género, es la que más cimbronazo da con respecto a lo que es la lucha, porque eso es así, una de las áreas más difíciles con respecto a lo que fue la perspectiva de género, y lo sigue siendo, tiene que ver con la educación física, por sus inicios allá hace tiempo. Ustedes piensen que en el año recién 2013, una educación física en secundaria admite la conformación de grupos mixtos, cuando antes, durante mucho tiempo, era obligatorio la separar por sexos, por ejemplo. No, un detalle nada más como para hablarlo, ¿no? Entonces, imagínense cuánto tiempo pasó para que uno empiece a ver de otra manera las clases y ver una educación física que verdaderamente aborde la perspectiva de género, una educación física que verdaderamente permita otro tipo de prácticas y no se quede con que el handball, el vóley, ojo, prácticas deportivas importantes sean las únicas que pudieran estar dentro de los patios. Entonces me parece que hay una apertura bastante importante con respecto a eso, y ahora nadie discute que uno puede, cualquier juego deportivo que tenga que ver con lo alternativo, más allá de que es imposible decir los nombres porque tienen unos nombres terribles, ¿no? El floorball, el rollball, todos nombres raros que uno no puede ni mencionar. Pero bueno, Vale, sí, no, sí, por favor. No, todavía no te digo que está. Sí, bueno, en esto, vos varias veces dijiste esto de abordar, ¿no? Abordar, y yo siempre cuando pienso en abordar, pienso desde una perspectiva personal, de impulso, de decisión, de querer hacer cosas, y también esto de que ya lo has tratado del marco institucional para hacer determinadas cosas, ¿no? Pero que nunca hay que quedarse atrás pensando que el marco institucional no nos permite. Y también en ese sentido, estos abordajes siempre requieren de un conocimiento de los marcos normativos, ¿verdad?
¿no? Tiene que ver un poco con eso, esto que decís, ¿no? Que nombraste lo de la responsabilidad civil en relación al campo. Y los estudiantes hicieron una pregunta con respecto a, ellos preguntaron si había botiquín en la escuela, sí, el profesor contaba con un botiquín, pero por ahí llevarlo un poco más allá y pensar esto, ¿no? ¿Qué acciones se realizan cuando sucede algo en la clase, que es algo que por ahí les interesa, ¿no? ¿Qué acciones se realizan cuando sucede algo en la clase que tiene que ver con esto, con un accidente particularmente, ¿no? Acá hay una realidad, nosotros como docentes tenemos obligaciones, también tenemos derechos. Generalmente muchos saben más los derechos que las obligaciones que tienen, eso pasa mucho, ¿no? Nosotros tenemos una obligación dentro de la clase que es un marco de cuidado. Hay políticas de cuidado sobre la clase que nosotros somos responsables y el equipo y la institución es responsable. Un cuidado es realizar en un lugar que sea apto para hacerlo, tener todos los cuidados, es decir, los accidentes en una clase de educación física pueden pasar porque cuando uno se mueve, cuando uno corre, pueden suceder. Justamente cuando uno define un accidente, define que es algo inevitable, es algo que uno trató de que no pasara, pero pasa. Eso es un accidente, ¿sí? Ahora bien, siempre que hay un accidente en una clase de educación física, que puede ser, y acá va a salir lo inspectora que tengo dentro de mí de hace tantos años, es decir, uno lo primero que se va a investigar, obviamente, pero uno lo primero que tiene que hacer es deslindar responsabilidades que haya tenido. Si yo dejo a un alumno subirse a un techo para ir a buscar una pelota, actúo negligentemente, porque si se cae, seguramente no es que se cayó pero ¿cómo llegó arriba del techo? ¿No? Entonces ahí están las cuestiones. Si yo no hago nada, o esta clase que estamos desarrollando, que están jugando los alumnos, hay un accidente, pero todas mis previsiones fueron adecuadas y todo lo demás, no va a haber ningún problema. Es decir, hay mucho temor, sobre todo en los docentes, con respecto a los accidentes. Y a veces, generalmente, y esta cuestión de si va a ser una investigación sobre el docente. Hay más investigaciones sobre los docentes de cómo se dirigen de insultar a un alumno que de lo que pasa en un accidente propiamente dicho. Y después, en estas obligaciones que yo les digo, hay responsabilidades del equipo directivo. En una institución, cuando yo voy como docente y me hago cargo de módulos o me hago cargo de una cátedra, el equipo directivo tiene que informarme a mí cuáles son los marcos que esa institución maneja. Es decir, ustedes tienen que saber los marcos normativos, sí o sí, así como tienen que saber el diseño curricular, porque son marcos normativos que hacen a la función docente dentro de la provincia, en este caso de Buenos Aires, o la jurisdicción que ustedes estén. Ahora bien, la institución también tiene la obligación de, cuando ustedes llegan, cuáles son las pautas a seguir en caso de accidente. Hay un protocolo que cada institución debe tener y debe seguir. Es decir, yo estoy trabajando en el campito de al lado de la escuela. Bien, me sucede un accidente. ¿Cuáles son los pasos a seguir que el docente tiene que hacer para que eso tiene que estar? Y es más, ustedes tienen que haberse notificado fehacientemente de esos pasos a seguir. Yo siempre lo digo en reuniones porque no es algo menor. Es decir, yo llego a una institución, soy muy bueno, si sucede un accidente, ¿con quién me tengo que comunicar? Y ahí hay pasos, todas las escuelas tienen estos pasos a seguir. Eso se llaman protocolos de accidente. ¿Puedo tener botiquín? Sí, generalmente puedo tener botiquín. Hay escuelas que no tienen botiquín, pero tienen su emergencia médica. Entonces, hay personas destinadas a que se las llame cuando eso sucede. Hay muchísimas formas y cada escuela organiza su protocolo con respecto a lo que sucede con eso. Así que eso también es una obligación de ustedes de enterarse de qué se trata, una obligación del equipo directivo de tenerlo ustedes y notificarse de qué sucede. Con respecto a los accidentes. Y después, con respecto a lo que tiene que ver con las clases, obviamente, no dar actividades que puedan perjudicar o puedan ser, riesgosas para los alumnos. Las políticas de cuidados están en todo, ya desde cuando sacan un alumno para una excursión, para una salida educativa, o en la clase misma cuando están. Es decir, el cuidado de los alumnos, la responsabilidad de los alumnos y de las alumnas en la clase es de ustedes. Ese es el contacto puntual, y ahí sí es donde uno tiene que estar totalmente con los ojos abiertos, ¿no? Vale, los estudiantes hicieron preguntas en relación al abordaje de la ESI, que esto también es una responsabilidad en relación a los estudiantes, ¿no? Que tenemos que asumir, y tenemos que asumir fuertemente. Y eso como, una de las preguntas es, ¿de qué manera se aborda dentro de la práctica docente y cuáles son las intervenciones que se hacen en relación a la ESI en el marco de la educación física? La ESI, hay una ley nacional, ¿no? Obviamente esto es indiscutible. Yo justo hoy tuve una capacitación con respecto a la perspectiva de género. Obviamente la ESI tiene como 5 ejes, ustedes lo sabrán. Bueno, uno de los ejes tiene que ver con la perspectiva de género, además otro tiene que ver con el cuidado del cuerpo y todo lo demás, pero y habla de la diversidad también.
Yo siempre digo lo mismo, la educación física es transversal y puede abordar cualquier temática. Ahora bien, para mí es muy importante el abordaje de la ESI, el abordaje de la perspectiva de género, el cuidado del cuerpo, la diversidad y todo lo demás, pero nunca la educación física es subsidiaria de la ESI, sino a partir de los contenidos propios de la educación física, a partir de nuestras prácticas propias, de nuestros contenidos, nosotros podemos abordar transversalmente